Primera carta a Timoteo capítulo 3, el verso 16. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Listos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este misterio, Dios muestra realmente su amor y su misericordia. Tengan la bondad de sentarse. En esta manifestación de Dios hay dos naturalezas de las cuales los teólogos no han podido entender, y por ello, a pesar de que se profundizan en la teología, a la final salen viendo varios dioses, porque para ellos está oculto el verdadero Dios y la vida eterna. Pero a la iglesia Dios se ha revelado de que no es dos ni tres, sino que Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. En la Biblia vemos que Jesucristo tuvo dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y ahí es donde existe el misterio que en la forma literal el hombre no puede entender. Y es por ello que esto se necesita una intervención espiritual de parte del Señor. La naturaleza humana es, o lo que hemos hablado, manifestación en la carne. Y la naturaleza divina es el Espíritu de Jesús que estaba en esa manifestación. Por eso el Señor, cuando habló con Nicodemo, algunos dicen, alguien me preguntó en cierta ocasión, si Jesucristo es Dios, cuando Él estaba en la tierra, entonces ¿quién quedó en el cielo? Porque ahí es donde está la limitación de la mente humana, que también limita a Dios en un lugar, en un sitio. Y yo le dije, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo aquí en la tierra, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, estaba aquí en la tierra y estaba también en el cielo. Fue las mismas palabras que Dios le dio a Moisés que le dijera al pueblo de Israel: reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay más. Esa es la manera más gloriosa que podemos ver en esta revelación de la manifestación de Dios en carne. Podemos usar el nombre de Jesús para describir cualquiera que sea la naturaleza humana o la naturaleza divina, porque en Jesús se encierra este misterio, esta grande piedad que se convierta en Jesús el misterio para el mundo, que solo para el santo tiene que ser revelada. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, el verso 27. El misterio que había estado oculto desde tiempos y edades, pero que ahora en estos últimos tiempos se ha revelado, para que conozcamos que Jesucristo es la esperanza de gloria. Amén. Podemos entonces mirar, hermanos, ¿cómo podríamos describir este misterio? Por ejemplo, en San Lucas capítulo 2, el verso 7,
nos habla de un niño que nació y fue envuelto en pañales y que fue acostado en el pesebre porque no había lugar en el mesón. Pero ese mismo niño, a quien la Biblia se refiere que nació, también existió desde la eternidad. En San Juan capítulo 1, el verso 1, 2 y 3, dice de la siguiente manera, para que miremos a través de la Biblia este misterio que Dios ha revelado. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, yo leí el 3, pero el verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire qué declaración tan maravillosa, de la cual mucha gente está ofuscada, no entiende, pero el Señor se ha revelado en la forma más sencilla a hombres y mujeres sencillos, que de pronto no tienen el conocimiento eficiente a través de la ciencia, pero que Dios ha dado una revelación que viene de arriba, ese conocimiento de parte de Dios. Y también allá el profeta Miqueas, en el capítulo 5, el verso 2, habla de ese pueblecito pequeño de Belén, en donde nació, pero que ese niño tan sencillo que nace y es envuelto en pañales y acostado en el pesebre, ese mismo niño, dice la Escritura, este será el que guiará a Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También podemos mirar que Él en la parte humana como hombre creció mentalmente, física y espiritualmente. También creció socialmente, lo que dice San Lucas, el capítulo 2, el verso 52. Él creyó o creció en esa parte como un niño normal. Pero dice también la Escritura en Hebreos capítulo 3, el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me llama mucho la atención esta parte, porque Él como hombre, en su manifestación en carne, fue tentado por el diablo, como dice San Lucas capítulo 4, el verso 2, pero en San Mateo 12, 28, como Dios echó fuera los demonios. Fue tentado por el diablo como hombre, pero como Dios, Él echaba fuera los demonios y echa fuera los demonios. Como hombre tuvo hambre, según dice en San Mateo 4:2. Pero la Biblia dice en San Juan 6:35, como Dios es el pan de vida. Y como Dios multiplicó los panes y los peces y le dio a una grande multitud. ¿Por qué lo hace? Porque Él es soberano. Él tiene todo el poder para hacerlo. Amén. Como hombre tuvo sed. Dice en San Juan 19:28, allá en la cruz, tengo sed. Pero la Biblia dice en Juan 4:14, cuando está hablando con la mujer samaritana, el Señor le dice, mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Señor, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarlo, no tienes herramienta. ¿De dónde tienes esa agua? Le dice, mujer, creedme, el que bebe del agua de este pozo volverá a tener sed,
pero el que bebe del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Usted no cree, hermanos, que esas nuevas obras que se están formando aquí en la población de Yarumal es que la iglesia aquí, la iglesia central, ha saltado esa agua viva y está regando a toda esta población? Porque eso es lo que hace el Dios Todopoderoso. También me llama la atención que como ser humano se cansó. Estoy hablando del misterio de la piedad. Que la gente se confunde porque ve a un hombre que se cansa. Eso lo dice en San Juan 4:6. En ese trayecto que caminó de Judea y que iba hacia Galilea y le tocó pasar por Samaria. Llegó cansado, pero la Biblia dice en San Mateo 11:28, ese mismo que se cansó, él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Ahí es donde está la situación que mucha gente no entiende. Muchos religiosos que creen que están siguiendo a Dios, pero no saben a quién están siguiendo. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le parece. Pero aquí hay inteligencia, aquí hay conocimiento. Sabemos que Él vino del cielo a la tierra para llevar un pueblo al cielo. Y déjeme decirle, hermanos, yo tengo esa esperanza abrazada en mi corazón. Yo no sé si usted esta noche también revive esa esperanza. Él como hombre durmió. Amén. Gloria a Dios. ¿Y dónde lo encontramos dormido durante la tempestad, verdad? Cuando iban en la barca, se levanta la tempestad. El viento era tan fuerte que las olas subían y entraban agua a la barca y se estaban hundiendo, estaban naufragando. Pero uno de ellos grita: Maestro, ¿no ves que perecemos? Aunque dice la Escritura que cuando calmó la tempestad se hizo gran silencio. Gloria a Dios. Y el Salmo 121 dice que el que guarda a Israel, el que nos guarda, no duerme. ¿Por qué? Como hombre durmió, pero como Dios está velando por cada uno de nosotros, velando por la creación. Él como hombre ocupó el puesto de sacerdote, ocupó el puesto de orante, porque Él oró también como hombre, pero como Dios, Él escucha la oración. Él es el que resuelve las necesidades del pueblo. Fue un sacrificio por el pecado lo que hizo Cristo, pero Él es Dios que perdona los pecados. Hay mucha gente que piensa que hablando con un hombre aquí en la tierra, puede ese hombre perdonar los pecados, pero eso es absurdo, porque si el pecado es contra Dios, tenemos que ir a Dios. Él es el que nos debe perdonar, porque a Él lo hemos ofendido. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Mire, el medio que hace Dios no sabía todas las cosas. Como hombre estaba corto para saber, por eso Él no sabía cuándo será el día de su venida. Pero como Dios, Él sabe todas las cosas. No tenía poder como hombre. Algunas cosas eran para Él limitadas, pero como Dios es el Dios todopoderoso. Amén. Era inferior a Dios como hombre, pero la Biblia dice que era igual a Dios. En San Juan 5:18,
Era un siervo, pero ese mismo siervo es el Rey de reyes y Señor de señores, como dice Apocalipsis. Y si comenzamos a mirar en paralelo todo lo que la Biblia nos enseña, entonces esto nos deja dicho claramente que la Biblia está enseñando al único Dios verdadero. Porque el mismo Dios del principio, por eso los evangelistas como San Juan, de los 4 evangelistas que habla el capítulo 4 de Apocalipsis, aquellos, dice la Escritura, que fue el momento oportuno para mostrarle a Juan. ¿Por qué? Estas 4 figuras que menciona la Biblia. El león, habla también de el águila. Y quiero tomar esa parte del águila, porque el águila es el que se remonta más allá, más alto que las otras aves. Entonces habló San Mateo, habló del siervo, habló del Mesías, Marcos habló del siervo, San Lucas habló del Hijo del Hombre, pero Juan se remontó y dijo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, hermanos, los grandes seminarios donde hay mucha filosofía, donde hay mucha teología, donde hacen grandes exégesis a través de todos estos conocimientos, están enredados porque para ellos se convierte un misterio la piedad para ellos. Pero en esta noche nosotros no estamos en un lugar raro, estamos en un pueblo del mundo que se llama Yarumal, y aquí hay hombres y mujeres que sabemos que el único Dios verdadero se llama Jesucristo y que no hay otro más, ni en los cielos ni en la tierra. No nos confundimos, porque la Biblia dice que Él durmió, que Él se cansó, que Él comió, que Él hizo esto, hizo lo otro como humano. Pero ahí está. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sabe que Él vino a librar una batalla? Él vino a librar una batalla que tenía el hombre sucumbido al dolor y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso el Salmo 47 dice: y subió Dios con júbilo. ¿De dónde subió Dios si Él no había bajado? Ese mismo que bajó fue el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y allá fue recibido, hermano, con música, con trompeta, porque llegó con la victoria. Porque cuando Él resucitó de entre los muertos, Él da la orden. Es una orden que da el Señor, y esa orden la tiene la iglesia que ha recibido la revelación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa expresión del Señor tiene que retumbar en nuestros oídos y saber que la iglesia tiene este compromiso, no de quedarse encerrada, sino de levantar su voz y llevar la proclama del evangelio en el nombre de Jesucristo por todas partes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, me alegra en esta noche. La puerta de la cárcel estaba cerrada. Los presos gemían y pedían libertad. Un día Jesús caminaba por las calles y llegó a una sinagoga de los judíos. Y cuando Él entró, el ministro con respeto lo recibe. Y en vez de Él leer el libro de la ley, se lo entregó a Él. Y Cristo empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió el Señor
a predicar buenas nuevas de salvación. Pero lo que más me agrada es cuando Él dice, y libertad a los presos, a los que estaban cautivos, y apertura de la cárcel. Se abrió la cárcel donde el hombre estaba encerrado por el enemigo, porque la puerta tenía cerrojos, la puerta estaba trancada y el hombre no podía salir. Pero dice la Escritura, decid a esos de corazón cobardes, díganle, dijo el profeta Isaías en el capítulo 35, verso 4, no tengan miedo, no se amedranten. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquel niño que nació allá en ese lugar, de pronto putrefacto, con olores raros, pero ahí estaba el Salvador y estaban los pastores cuidando el rebaño, porque era el verano y tenían que llevar las ovejas a los manantiales, y para no cansar las ovejas se quedaban en el camino y guardaban su rebaño allí los pastores, y de momento los rodea una luz, muy fuerte la luz, y ellos miran y escuchan en el cielo y escuchan una alabanza que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con el hombre. Y esos pastores quedaron viendo, atónitos, no entendían, tenían miedo, pero uno de ellos le dice, no tengan miedo. Por eso yo quiero decirle a la iglesia Yerumal, no tengan miedo, hermanos. Gloria a Dios. Aunque siga la pandemia, aunque venga vacuna, venga lo que sea, no tenga miedo, hermanos, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué dijo el ángel? No tengan miedo, no se asusten. Les tengo una noticia que será de gran gozo para todo el pueblo. ¿Y cuál será esa noticia? Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese Cristo está aquí en esta noche, a quien debemos aplaudirle, a quien debemos alabarle, a quien debemos honrarle. Bendito el nombre del Señor. A los hermanos que están también conectados, también les invito a que tengan esa seguridad. Hermanos, muchos predicadores están ocupando, metiendo miedo por la pandemia. Estas cosas tienen que suceder porque la Biblia lo dice. Vendrán pestes, y eso quiere decir, peste es una pandemia, que eso da en todo el mundo entero. Pero recuerde que con nosotros está el que llevó nuestras enfermedades, el que sufrió nuestros dolores. Allá en su cuerpo, Él sufrió el dolor que tú tienes. Por eso dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados.